El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con Miquel Arriola, precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México. Miquel, qué placer, ¿eh? Viviana, muchas gracias. Un gran placer estar en este espacio. Hoy vamos a platicar de tu vida. Tu abuelo Salvador llega a México por ahí de los 30, de Ah, 1930, y funda el primer frontón, que eso ha sido fundamental para tu vida. es fundamental porque mi abuelo se hace profesional de Hayalay a los 13 años. Él es del 7, se hace profesional en el año 20 y después se va a Miami a fundar el primer frontón de Miami que todavía existe y después viene a México en el año 29. Oye, justo a los 13 años tú también ganaste tu primera competencia. Sí, bueno, el Campeonato Mundial Juvenil lo jugamos en el Frontón México. Medalla de plata esa vez, lo jugué con mi hermano. Y a mí mi abuelo me hizo prometerle una cosa y lo cumplí. Me hizo prometerle que iba a estudiar y que nunca iba a ser pelotari profesional. Mira, valores y también enseñarte a trabajar y a A estudiar, porque tu trabajar. papá, también siendo pelotari, que le encantaba, también lo hizo estudiar y ha sido un funcionario de Relaciones Exteriores de carrera de hace muchísimos años e importantísimo. Hoy embajador de Sí, México en Brasil. es correcto. Mi papá empezó en la Secretaría de Hacienda, él es economista. Yo por él pude conocer pues desde David Ibarra, a Jesús Silva Herzog, a Gustavo Petricholi, al Pedro Aspe, a Ángel Gurría, al propio Dionisio Mid, que es mi padrino. Por ahí me dicen esas pláticas, estabas chiquito en la primaria, en tu Sí, escuela el Hamilton, que ya no existe, ya no existe. pero que te encantaba escuchar las pláticas de tu papá y finalmente acabaste siguiendo sus pasos de alguna manera. Sí, bueno, yo siempre quise ser servidor público. Cuando me dieron mi título de abogado, lo que hice fue irme a estudiar políticas públicas directamente. Desde chico yo me acuerdo que tengo todavía dos amigos, Nacho Morales y Mariano Gómez Peralta. Los tres éramos hijos de funcionarios. El papá Mariano, subsecretario del Trabajo, el papá de Nacho era el procurador, Morales Lechuga, y estábamos ahí en primaria y hablábamos de política y hablábamos que queríamos ser funcionarios públicos. Te vas a estudiar London School of Economics en Londres Ajá. y también en Chicago, ¿no? Después fui a Chicago hacia el 2004, ya después de haber trabajado en el gobierno. Primero estuve en Inglaterra y ahí políticas públicas es lo que he podido hacer. A partir de ahí llevo casi 16 años seguidos. Antes de empezar a tu vida Sí, profesional, que es muy importante, quiero que me platiques de tu mamá, que también ha sido un pilar importante en tu vida. sí, cómo no. Bueno, pues mi mamá siempre me apoyó. Ella, mi papá y mi mamá se separan en el 90 y 89, 90, cuando mi papá se va embajador a Uruguay y yo me voy con él y luego regreso porque ya se iba a ir a Venezuela, entonces pues era muy difícil seguir un ritmo así, sobre todo si uno quería seguir estudiando. Entonces mi mamá siempre me ha apoyado, mi mamá y mi hermano y yo nos quedamos aquí y de ahí en adelante pues hemos hecho siempre una carrera de mucho trabajo, muy apoyados por el lado materno. Y empiezas a trabajar, como bien has dicho, de escalafón en escalafón. Sí, Empezaste, bueno, siendo incluso secretario particular de José Antonio Meade, cuando José Antonio Meade ni siquiera era secretario de Estado. pues fíjate, fue una muy bonita trayectoria, porque a José Antonio Meade le toca cerrar el Ban Rural. Y eso era una decisión muy difícil, porque esa decisión tenía que pasar por el Congreso. Y cerrar un banco de desarrollo en el sexenio de Fox, pues era muy, muy difícil, porque era una posición pues, cuestionada por el PRI, por el PRD. Se logra, se construye una nueva financiera, mucho más sana. Al Ban Rural le costaba 6 pesos colocar uno de crédito. Y de ahí, pues José Antonio fue el artífice de esa revolución de la banca de desarrollo. Se funda la financiera, nos vamos allá a la financiera, a mí me tocó la parte jurídica. Y cuando después me voy a Chicago, regreso y el doctor Mide era el coordinador de asesores de Agustín Carstens. Y ahí me toca ¿Ya en el hacer, Banco de México no? no en Mucho la antes. Secretaría de Hacienda, en Hacienda en el 2006 con el presidente Calderón. Ahí empezamos en esa administración y nos toca una reforma fiscal, la del famoso YETU. Y ahí nuestra tarea era llevar adelante esa reforma en el Congreso. El doctor Meade siempre tuvo pues, una relación muy cercana con el Congreso
para pasar reformas, pasó esa reforma y después lo hacen al subsecretario de Ingresos. Yo había sido su secretario particular en la Financiera Rural, su coordinador de asesores también en Hacienda, y pues sí me tocó estar cerca de él, muy cerca, y después ya fui el jefe de la Unidad de Legislación Tributaria en Hacienda. ¿Y tuviste cargos importantes ya después de eso? Ya te fuiste a la Sí, COFEPRIS, que es la regulación de todos los medicamentos, sí. y ya seguiste escalando. Bueno, lo de la COFEPRIS en mi vida fue central, porque primero me salgo del manto, digamos, de protección del doctor Meade en el 2011, ahí se va energía, entonces salgo de eso, agarro yo, como dicen, vida propia, y llego a una institución que estaba colapsada. Que además de todo no es fácil, la verdad. La política son muchos golpes No, por bueno, todos lados y hay que saber mediar y hay que saber trabajar porque si no, no sobrevives. no sobrevives, pero imagínate que la COFEPRIS regula el 10% del PIB, regula la publicidad, regula la industria farmacéutica, la industria de bebidas y alimentos, regula a la industria química, regula también las emisiones, regula las playas, vamos, es un elemento central del Estado mexicano. ¿Y en cuánto tiempo estuviste al frente del IMSS? Casi 2 años. Cuando llego al IMSS, pues también había una grave preocupación por el déficit y ese déficit se convirtió en superávit en el 2016, 6.400 millones de pesos. Una institución de 74 millones de derechohabientes, una institución que tiene un presupuesto 3 veces mayor que el de la Ciudad de México. Entonces estaba en riesgo de morir el IMSS, estaba en riesgo el pago de las pensiones, estaba en riesgo la operación de más o menos 500 hospitales en nuestro país, una institución central del Estado mexicano, salió de la crisis financiera afortunadamente, después se pudo arreglar lo que todo mundo pensaba que no podía arreglarse, que eran los tiempos de atención. Metimos cirugías de fin de semana, le bajamos los tiempos a la espera de camas, a la espera de consultas. Es digital la consulta de Porque además de nivel. todo, la demanda que tiene el Seguro Social es altísima. Imagínate, Viviana. Apoya a muchísimos mexicanos. Imagínate sin el Seguro Social. Sería tristísimo. Un día sin Seguro Social. Un día sin Seguro Social. No se puede concebir. Entonces, bueno, dirigir el Seguro Social para mí ha sido el honor más grande. Estoy convencido de que es la institución más social. A ver, y y de estar más en pública. un lugar con ese presupuesto, haciendo tanto bien, ¿quién te dijo que te fueras a buscar la candidatura a la Ciudad de México? Que va a ser durísimo, no va a estar fácil, ¿eh? Mi conciencia. Son muy malos gobernando. Y lo que queremos, ¿para qué me fui a estudiar políticas públicas? Para mejorar las instituciones y las propias políticas. Y soy de la ciudad. A ver, platícame, llegaste un día en la noche, le dijiste a tu esposa, voy a buscar la Ciudad de México, vamos a trabajar por esta... ¿Qué? ¿Cómo fue? No, a mi esposa le costó mucho trabajo, ¿no? Mi esposa no se lo esperaba, pero hubo 2 momentos, cuando se abrieron las candidaturas en la Asamblea del PRI a simpatizantes, es decir, ciudadanos, y cuando se va Pepe Mida a la candidatura presidencial. Yo ahí decido, vámonos con todo por la ciudad y por el bien mayor. Tenemos que ganar la presidencia, porque si no, perdemos al país. Y tu esposa entiende muy bien todo el tema político porque fue Sí. funcionaria pública contigo. Sí, ella estuvo, ahí nos conocimos en la Financiera Rural, fue amor de oficina. Y ella es hija de un amigo de mi padre que trabajó también, También en la Secretaría diplomático de el Hacienda, suegro. que fue diplomático. Bueno, Oye, ¿cómo se da el amor de oficina? pues con mucha convivencia, ¿no? Yo le digo siempre que pues ella ya tenía un complot ahí puesto para que yo cayera, ¿no? ¿Y Y sí? al revés, no, al revés. Al revés, se lo digo de broma, ¿no? Pero bueno, fue muy natural. Teníamos muchas cosas en común. Le pasó a otra pareja de la misma oficina también, que ahora somos grandes amigos, también acabaron casándose. Pero sí lo entiende, ella es hija de un político. A veces pues es difícil porque pues ella estaba muy acostumbrada ya al voluntariado. A ella le costó mucho dejar el voluntariado del IMSS, sobre todo por los niños que se atienden en oncología infantil, todas las cosas que hace ese voluntariado le costó separarse, pero siempre hay que ir por el bien superior. Miquel, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Cuando nació mi hijo, ¿El más triste? Santiago. El más triste cuando murió mi abuelo. Complétame esta frase, Miquel Arreola Peñalosa es. La mejor carta para la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias.